Siguiendo con la explicación del compás político y analizando las ideologías, hoy vamos a hablar de otra ideología que en cierto sentido se encuentra en las antípodas de la ideología que hablamos previamente, que era el socialismo. El liberalismo. De la misma forma que con el socialismo dijimos que había varios socialismos, no había un solo socialismo, con el liberalismo pasa algo similar. Su definición continúa siendo discutida, pero se entiende como el liberalismo una filosofía política que tiende a la reducción del Estado hasta su mínimo posible. Se lo identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se fundamentó sobre tres grandes ideas: que los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, y los derechos a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. La otra gran idea es que el gobierno, por lo tanto, la autoridad política, debe resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Y la tercera gran idea es que el Estado de Derecho obliga a los gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. El liberalismo fue un movimiento de amplia proyección, tanto económica, política como filosófica, que defendía como idea esencial el desarrollo de la libertad personal, individual, como forma de conseguir el progreso de la sociedad. Sus objetivos son el desarrollo de los derechos individuales y a partir de estos el progreso de la sociedad, y el establecimiento de un Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. El liberalismo está inspirado en parte en la organización de un Estado de Derecho con poderes limitados, que idealmente tendría que reducir las funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas, y sometió a una constitución, lo que permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente. El liberalismo europeo del siglo XX ha hecho mucho hincapié en la libertad económica, abogando por la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. Este aspecto del liberalismo ya estuvo presente en algunas corrientes liberales del siglo XIX, opuestas al absolutismo, y que abogaba por el fomento de la economía de mercado y el ascenso progresivo del capitalismo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de las corrientes liberales europeas estuvieron asociadas a la llamada derecha política. Hay que tener, como dije al principio, hay que tener en cuenta que el liberalismo es diverso y existen diferentes corrientes dentro de los movimientos políticos que se autocalifican como liberales. Y esto me parece que es muy evidente, esta gran diversidad, porque si uno diría que hay políticas liberales tanto en Estados Unidos como en Argentina, como en Polonia o como en Singapur, habría gente que estaría totalmente en contra, diciendo que muchos de esos países no respetan los principios básicos liberales, mientras otros dirían, no, sí, todos esos comparten estos principios. Algunos dirían que Estados Unidos es el país más liberal, otros dirían que es Singapur, otros dirían que es algún país nórdico, otros dirían que es el Reino Unido. Bueno, hay muchas posturas posibles, otros también dicen incluso que ninguno de estos países es realmente liberal y que esto todavía queda como un objetivo, ¿no? El de implantar realmente el liberalismo, que no es liberalismo lo que hay hoy en día. Tenemos que esta ideología pone mucho énfasis en el individuo, obviamente, en ese sentido es opuesta al socialismo, que pone mucho más énfasis en la comunidad, en el desarrollo comunitario desde la comunidad, mientras que el liberalismo pone el énfasis en el desarrollo individual y que, bueno, como producto de eso la comunidad también se desarrollaría, pero no pone el énfasis en eso, sino más bien en el individuo. Bueno, hay que entender que esto también nace en contraposición a la ideología dominante previa, que era el cristianismo como modo de vida, como manera de pensar y demás, le ponía también mucho énfasis a la comunidad y no tanto al individuo. Esto fue cambiando un poco con el protestantismo, que puso más énfasis en el individuo, y finalmente el liberalismo ya se desembarazó de toda noción teológica y demás, y fue directamente a lo filosófico y dijo, no, el individuo es el centro, es lo más importante, y cómo se desarrolla este individuo. Inclusive veía los distintos tipos de gobierno desde esta óptica individualista. Hoy en día el liberalismo es increíblemente fuerte,
y en alguna de sus formas triunfó en casi todo el mundo. Si hablamos de la parte política, gran parte de los países del mundo tienen en sus constituciones, en sus leyes, el respeto por el individuo que tanto buscaban los liberales. Así que el liberalismo de una u otra forma triunfó en Europa, Norteamérica, Sudamérica, gran parte de Centroamérica, el sur de África, Oceanía, parte del este asiático, bueno, en la India también es muy importante, y parte del sudeste asiático. Si hablamos ya una cuestión más amplia, hablando de la economía liberal, de la libertad económica, esto es inclusive más exitoso, porque vemos que gran parte del mundo, prácticamente todo el mundo, habiendo muy pocas excepciones, participan. Si bien hay muchas escalas distintas que podemos tomar para medir esta libertad económica, me parece que es la más objetiva, las menos parciales, porque sí hay distintas escalas que son evidentemente muy parciales, que son evidentemente muy políticas, pero si nos corremos un poco de eso, del partidismo y demás, tenemos que gran parte del mundo sigue estos principios. Estamos hablando desde Estados Unidos hasta China, Rusia, Sudáfrica, toda Sudamérica prácticamente, en mayor o menor medida. Obviamente Venezuela tiene grandes problemas por muchas razones. África también es un lugar donde la gente puede libremente asociarse para buscar su beneficio económico, a pesar de que en muchos de estos países no hay gobiernos efectivos o hay gobiernos inclusive autoritarios, pero la libertad individual de poder desarrollarse económicamente está obviamente en toda Europa. Asia Central, tiene algunos problemas, pero también... y vemos que, a excepción de Corea del Norte, tal vez Cuba o poco más, esta libertad económica individual existe en alguna medida en prácticamente todo el mundo. Así que por ese lado, por el lado económico, el liberalismo fue un éxito y lo sigue siendo y sigue expandiéndose hacia todos los países, con esas contadas excepciones, mientras que por el lado político la cuestión está un poco más difícil y este respeto por las libertades individuales que no sean económicas realmente no está muy presente en todo el mundo. Hay una gran franja del mundo que no respeta estas libertades individuales en lo político, sí en lo económico, aunque parezca contradictorio. A muchos liberales no les va a gustar esto, pero funciona así en la realidad. Bueno, está esta cuestión de cómo se traducen las ideologías a la realidad. A veces llegan algunas ideas, no llega totalmente, llegan algunas partes. Bueno, esto pasa mucho con el liberalismo, que probablemente sea la filosofía más exitosa, la filosofía política, la filosofía económica más exitosa de los últimos siglos, la que realmente viene ganando, aunque ahora sí está compitiendo con otro tipo de ideología que toma algunos principios liberales, como por ejemplo la libertad económica, pero que rechaza de lleno la libertad individual en lo político, como vemos en muchos países de Asia, donde el capitalismo es muy exitoso, pero la libertad política está ausente en gran medida. Así que realmente estamos viviendo en un mundo más o menos liberal, por lo menos en lo económico, en lo político, como dije, hay mucho trabajo por hacer. Yo estoy a favor de las libertades políticas individuales, pero vamos a ver cómo continúa esto. También podría referirme brevemente a cómo se hace en el mundo real, porque, por ejemplo, Estados Unidos, al ser un país liberal, uno puede ver la gran influencia de las grandes fortunas y de los individuos destacados en la política nacional, los que siempre me refiero, tipo Jeff Bezos, o Elon Musk, o Bill Gates, etcétera, los hermanos Koch, y muchos otros individuos, muchas otras familias, familias no tanto, pero individuos que lograron destacarse, tienen mucha influencia en cómo se desarrolla la política de ese país. En contraposición, uno tiene países ricos, voy a buscar un aliado a Estados Unidos para hacerlo más interesante, no siempre referirme a China, a Arabia Saudita. Si bien tiene la familia gobernante que es muy poderosa, es muy difícil para un individuo destacarse en este marco político donde no es liberal, es antiliberal. Arabia Saudita es antiliberal, aliado de Estados Unidos es antiliberal. Entonces vemos que si bien el capitalismo existe en alguna forma y en alguna forma hay cierta libertad económica, no existe realmente esa proyección desde la economía hacia la política. Aunque tal vez Arabia Saudita sea un pésimo ejemplo porque Arabia Saudita es un país manejado como una mafia, de hecho no hay mucha libertad económica tampoco, porque está todo relacionado a la familia gobernante y a quienes ellos quieran poner. Podemos ir a Vietnam, que es un país nominalmente comunista, pero que tiene libertad individual en la cuestión económica, pero tampoco vemos una gran influencia de los grandes millonarios en la política nacional, sino más bien vemos que la parte política está dominada por el Partido Comunista de ese país, pero la parte económica sí está dominada por los distintos capitales internacionales que fueron a invertir ahí y por los millonarios propios que está
desarrollando ahora Vietnam, muy incipientemente, pero bueno, para no siempre ir a China, y ver cómo esto es complicado y que bueno, en los lugares donde hay liberalismo político y económico, se dan ciertas cosas que donde hay liberalismo económico pero no político no se dan. Así que bueno, espero que os haya gustado este video, muy resumido. El tema del liberalismo da para hablar horas y horas, es muy complicado el tema de las ideologías, pero bueno, estoy haciendo estos videos muy breves para ir relacionando un poco las ideologías entre sí y con la realidad, cómo realmente se traducen en la realidad, para finalmente, si llego en algún momento, llegar a hablar de las cuestiones ideológicas a futuro y poder explicar realmente una teoría política que englobe todo esto de una manera más lógica y ver realmente el panorama general. Pero por ahora vamos a ir viendo parte por parte, pasamos al socialismo y el liberalismo, ya después vamos a pasar, probablemente voy a ir a la derecha autoritaria y después a la izquierda más comunitaria, que serían los otros dos cuadrantes que más o menos todavía no toqué, para después ir completando los pequeños huecos que queden por ahí. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, espero que les haya gustado el video. Gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos en este canal y en mi otro canal, Ultra Argentina. Así que bueno, ¿creen que fue una buena explicación del liberalismo? ¿En qué le erré? Por favor, les leo en los comentarios, seguramente va a haber muchos liberales diciéndome lo mal que expliqué esto y algunos diciendo, bueno, tal vez le pegaste en algunas cosas. Bueno, nos vemos pronto, saludos.